Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Nueva edición de Profundidad de Campos en el canal que distribuye sus programas a través de todo el país. Ahora estaremos con un senador que representa a una zona extrema de nuestro país. Senador José Miguel Durana, representante de la región de Arica y Parinacota, militante del Partido Unión Demócrata Independiente, contador auditor y político, 64 años, posee experiencia dirigencial partidista y ha ejercido cargos a nivel municipal y regional, siempre por su región. Actualmente preside la Comisión de Seguridad Pública e integra la de Agricultura y la Instancia Especial de Zonas Extremas. Bueno, estamos listos para conversar con el senador José Pilo Durana, representante del extremo norte de nuestro país. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias. Una vez más por estar invitado aquí a Profundidad de Campos. Y bueno, muy contento porque es la oportunidad que nosotros tenemos de contestar las preguntas. Nuestro editor me puso acá, recientemente cambió su nombre original, José Miguel Alberto Durana Semil, y pasó a llamarse simplemente José Pilo Durana. Este Pilo es como cerdeño, ¿no? No, lo que pasa es que mi padre hizo grandes esfuerzos porque siempre me dijeran José. A él le decían Pepe. Pero al final yo desde chico, por alguna razón, pelado, hay diminutivos y terminé con Pilo. Pero sí, en honor a la verdad, yo soy José Miguel Alberto Pilo Durana Semil. No es que haya eliminado al Miguel Alberto. Ah, ya, perfecto. Así que pero el Pilo es porque al final, ser franco, es decir, siempre he tenido la duda porque hay mucha gente que me lo dice, que me conoce más como Pilo que como José. Pero obviamente que he marcado los dos nombres. Veremos cómo nos van a estar. Hizo un cambio como Rojo Edward, ¿no? Claro, pero él, por ejemplo, no sé si aún se sigue llamando Sebastián o Sebastián Rojo, porque al final dejó el Rojo Edwards. En cambio, yo mantengo el José y es José Pilo. Pues sabe que tenemos entre las innovaciones para este año un video presentación con datos y antecedentes bien interesantes que vamos a ver a continuación. En condiciones de ser votado por la Sala del Senado, quedó el proyecto en segundo trámite que establece normas generales sobre el uso de la fuerza del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, luego que las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública terminaran hace unos días el estudio en particular de la iniciativa que busca dar rango legal a las normas que existen sobre la materia. La crisis que estamos viviendo en Chile en materia de seguridad hace de que desde el punto de vista legislativo podamos generar condiciones para entregar garantías tanto a nuestras fuerzas de orden y seguridad como a nuestras fuerzas armadas, a quienes los estamos mandatando para que nos protejan, nos cuiden, es que tengan las reglas claras en función del uso de la fuerza. El objetivo del proyecto es normar el uso de la fuerza del personal de orden y seguridad pública en el cumplimiento de sus funciones y también el ejercido por las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público, en la protección de sus recintos militares o en la seguridad pública interior. Lo que estamos viendo es cómo hacer uso de la fuerza en acciones específicas. Por ejemplo, para proteger la infraestructura crítica, que es algo que se tiene que identificar, demarcar y así tener reglas claras para que las personas que van a hacer uso de la fuerza del Estado por orden del Estado no sean quienes terminen juzgados y en la cárcel después. Durante la tramitación, los senadores coincidieron en la necesidad de dotar de rango legal a las reglas de uso de la fuerza que actualmente se encuentran reguladas en cuerpos normativos de jerarquía inferior. A juicio de los parlamentarios, elevar estas disposiciones a nivel de ley permitiría que los tribunales la consideren con mayor fuerza en los casos que les corresponda conocer, ya que en su condición infralegal actual no siempre son tenidas en cuenta. Ya, pues, senador, mucha gente que nos está viendo estará pensando cuáles son las reglas del uso de la fuerza que comenzarían a aplicarse una vez que esto se reconozca legalmente. Básicamente está orientado
a la capacidad que puedan tener nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas armadas, que frente a agresiones físicas concretas se pueda responder y obviamente se pueda generar una certeza jurídica y administrativa en torno al empleo de fuerzas y básicamente de armas letales. Hoy día no puede ser que frente a un ataque de personas que muchas veces no temen a su propia vida y obviamente están dispuestos a quitar la vida a personas civiles, inocentes y también a personas de las fuerzas de seguridad, no tengamos la capacidad de reacción por temor al futuro que estas personas el día de mañana les espera si es que no está garantizado la actuación de ellos para que claramente no terminen presos y enfrentando a la justicia de manera injusta. Ahora, ¿qué hace la diferencia, por ejemplo, entre un criminal que exhibe un arma de fuego frente a la policía o a las Fuerzas Armadas y un criminal que dispara directamente a la policía y a las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el matiz ahí, la diferencia? Bueno, claramente en votación de mayoría se determinó que el uso de la fuerza fuese proporcional. Nosotros queríamos que fuese racional. Porque la proporcionalidad, claro, va en función de ir esperando cómo va reaccionando una persona que puede tener un arma, ya sea de fuego o de agresión física, en torno a la actuación que debe tener el funcionario. Porque lo que nosotros no concebimos es que si una persona te va a agredir, finalmente el funcionario tenga que ser bueno con los combos y enfrentarse de igual a igual con el criminal. Y desde esa alternativa, claramente nosotros hemos estado de acuerdo que el uso racional de la fuerza es que siempre tiene que haber un grado mayor de la persona que obviamente está mandatada por un Estado para la protección y el cuidado de las personas. Ahora, en el caso, por ejemplo, de una operación de desalojo, si ahí la gente reacciona con palos, con piedras, no armas de fuego, ¿de qué manera debe reaccionar la policía? Claro, lo que pasa es que el reglamento del uso de la fuerza tiene una clara diferenciación si es que, en primer lugar, la actuación en un determinado hecho está hecho por grupos profesionales como son Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, o está mandatado en un estado de excepción constitucional a las Fuerzas Armadas. Y aquí existen dos ejemplos que son súper importantes de definir. Un desalojo está claramente con estrategia definido. Existe toda una preparación para ese desalojo y se han tomado en consideración todas las eventuales situaciones que pueden suceder en el desalojo. Pero en cambio, cuando nosotros el día de mañana, producto de este reglamento del uso de la fuerza, se genere esta nueva normativa que se denomina infraestructura crítica, ¿cómo tú enfrentas si en esa infraestructura crítica tú has dispuesto que haya personal militar en el metro, en la asistencia pública o en cualquier lugar de alta afluencia de personas? Bueno, muchas veces tú cuando tienes una manifestación, tú mandas a grupos especializados policiales que hoy día se denominan control de orden público. Pero si tú estás en una infraestructura crítica, estás en una posta de asistencia pública, ha muerto un pandillero y llega toda la familia de ese pandillero que es parte de una organización criminal, bueno, tú te estás enfrentando a un hecho en que eventualmente no estabas preparado porque es un hecho que se genera en el minuto por una situación coyuntural. Y es ahí en donde, sean las fuerzas de seguridad o sean las fuerzas armadas, tiene que haber un elemento que permita diferenciar de una eventual agresión que pueda sufrir. Senador, de 1 a 7, a pesar que recién está empezando nomás, como las primeras acciones o prolegómanos, el Ministerio de Seguridad Pública, de 1 a 7, ¿qué nota le pone? Un 4.
porque partió regular, porque a la larga un Ministerio de Seguridad que fue altamente criticado por la ciudadanía, por lo que significa la creación de un nuevo ministerio, de mayores contrataciones, de más gasto fiscal, pero que transversalmente fue apoyado por todos los sectores políticos, porque entendemos que este ministerio va a cumplir la característica fundamental de ser especialistas en materia de seguridad. ¿Qué fue lo que más nos convenció? Los ministerios del interior son los que mayor movilidad de personas tienen cada cambio de gobierno, aunque sean del mismo signo. Y se iban todos los que habían estado trabajando en orden público o fundamentalmente en materia de seguridad. Hoy día, ese ministerio debiese ser el que técnica y profesionalmente debiera darnos las garantías de las políticas públicas. Pero lamentablemente hemos partido con algunas deficiencias que creo que no son prudentes. La primera de ellas es el nombramiento de estos seremi coyunturalmente de reemplazo, y en segundo lugar es no tener la capacidad de enfrentar situaciones que coyunturalmente las vamos a tener que seguir viviendo día a día, como es estadio seguro y como son el control de eventos públicos. Tú puedes terminar con una política pública de estadio seguro que, según el ministro, dijo que era una glosa presupuestaria, pero lo que no puedes hacer es no tener una unidad de reemplazo de inmediato, porque las actividades masivas se van a seguir desarrollando este fin de semana. Senador, tenemos un invitado o invitada, no sé, aquí vamos a ver qué nos dice el director, que quiere hacerle una pregunta, a ver cómo está la pregunta y cómo está la respuesta también, que importa a la audiencia de Profundidad de Campos aquí en el Senado. Por favor, director. Bueno, quiero preguntarle al presidente de la Comisión de Seguridad, gran amigo, José Miguel Durana, ¿qué opina respecto del contrabando en Chile? Que no solamente el contrabando de vegetales. No voy a entrar en el detalle de todo lo que sabemos que es el contrabando, pero ¿qué opina? ¿Y qué es lo que habría que hacer para poder frenar esta lacra que no paga impuestos, que permite entrar todo tipo de productos, los lícitos y los ilícitos? Y dentro de los lícitos, aquellos que no pagan nada y están ahí sin trazabilidad. Yo sé que sabe, pero sería bueno que lo cuente. El senador Iván Flores le pregunta de la región de Los Ríos. Sí, bueno, primero agradecer al senador Flores porque tuvimos la oportunidad de compartir en la Comisión de Agricultura y en la Comisión de Seguridad. La región de Arica y Parinacota es una región bifronteriza y por lo tanto tenemos un serio problema de contrabando y tenemos normativas distintas para cada servicio. Por ejemplo, aduana tiene una normativa muy específica, muy drástica, que permite incautar y permite perseguir penalmente a quienes finalmente hacen estos procesos de contrabando, pero tenemos una situación distinta cuando se trata del contrabando de frutas o verduras, o incluso del guano. Desde esa mirada, hay un problema sanitario, hay un problema de salud, pero no conversan, y hoy día se nos ha generado una situación grave en la región de Arica y Parinacota. Somos una región privilegiada con microclima, con una zona desértica, pero que tiene 2 cosechas agrícolas al año y que ha permitido ser la despensa de la zona centro y sur del país. Producto del contrabando, tenemos una infestación de mosca de la fruta. Y nuestras frutas, nuestras verduras, fundamentalmente nuestros mangos, nuestra guayaba, hoy día está infectada por la mosca de la fruta. Y para salvar la agricultura de Chile, los principales niveles de control están básicamente en Cuya, en la frontera entre Arica y Iquique, y no están en la zona de las fronteras con Perú y con Bolivia. Y esto genera una polémica importante porque el SAC no tiene las mismas atribuciones que aduana. Y por lo tanto, millones de pesos que se generan a través de este contrabando de fruta, la única herramienta legal es sacarle una multa a los camiones o a las camionetas y simplemente se descarga la fruta, se descargan todo lo que es la parte hortofrutícola
pero no existe ninguna sanción mayor. Y eso está generando una grave situación en nuestra región. Tarea para el Ministerio de Agricultura. Hemos presentado un proyecto, estamos solicitando las indicaciones, le he pedido al señor ministro de Seguridad que tome conciencia de que si nosotros no generamos las herramientas legales que permita efectivamente sancionar con todo el peso de la ley, incautando camiones y metiendo presos a los conductores, obviamente vamos a correr un serio riesgo en lo que se refiere a toda la actividad agrícola en la región de Arica. Seguimos conversando con el senador José Miguel Durán aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile. Una pausa y volvemos con usted. Estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos con el senador de la UDI, región Arica-Parinacota, José Miguel Durana. Senador, a mí muchas veces me mandan a comprar, quiero hacer esa confesión pública. He ido a la pescadería y de repente veo, hoy le digo yo, los pejerreyes, qué chiquititos. No me dicen si esa es merluza. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? Porque yo que soy más antiguo que usted, me acuerdo que las merluzas eran grandes. No la merluza austral, porque ese es un producto que entró muchos años después que la merluza tradicional, que la pescada. Pero tenemos unas merluzas chiquititas que parecen pejerreyes. Ese es un problema. ¿Por el exceso de explotación no le parece a usted? Bueno, obviamente, y por eso que uno de los puntos centrales que ha tenido el proyecto de fraccionamiento pesquero es también reconocer la realidad de los productos pelágicos que tiene cada zona y cómo finalmente ésta se va protegiendo en concordancia con el mundo de la industria y con el mundo de la pesca artesanal. Quizás el mayor problema que nosotros tenemos en el norte es que el norte en general ha tenido una buena relación en torno al cuidado y conservación de sus recursos marinos, fundamentalmente de la anchoveta. Y desde esa mirada también entendiendo que en el caso de Arica-Parinacota, obviamente nosotros compartimos mar con Perú. Entonces, muchas veces nuestras vedas no son las mismas que tiene el Perú. Independiente que se ha ido tomando conciencia de la importancia que significa hoy día el resguardo y el cuidado, en especial del crecimiento de la fauna marina. Pero eso de las pesqueras, por ejemplo, que no tienen la misma veda allá que acá, permite que barcos peruanos pesquen en zonas de territorio chileno y chilenos que pesquen en zona peruana, ¿eso es o no? Bueno, básicamente ahí lo que se generó es que después de la pérdida del fallo de La Haya, nosotros tenemos que recordar que quedamos en las 80 millas náuticas, no las 200 millas. Y hay barcos y buques factoriales que andan por sobre las 80 millas y bueno, tú comprenderás que deben tener la aspiradora suficiente como para poder arrastrar el recurso marino. Nosotros lo que hemos tratado de defender en esta industria de la pesca, tanto artesanal como industrial, es que al menos la zona norte, por un lado, cuide sus recursos de acuerdo al comité científico, de acuerdo a un porcentaje equitativo y responsable de lo que se tienen que ser los niveles de captura, pero además también en la defensa, porque hoy día la zona pesquera tiene un real problema en la región del Biobío. Y nos hemos visto impactados en que muchas veces han habido personas que buscan llegar a las regiones del norte y en donde se van generando algunas dificultades. Eso, la verdad que lo hemos tratado de resolver en el proyecto que se aprobó ayer, que pasó a comisión mixta, y esperamos finalmente que esta relación, que este ambiente de cuidado de los recursos marinos, obviamente, converse con las realidades que tiene cada región del país. Ahora, hablando de estos temas, uno se encuentra con uno que es muy sensible por estos días, de estos sobrearanceles que impone Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Bueno, y hay varias reacciones. Él
Él ha dicho que algunos países van a correr a besarle el trasero, así lo dijo textualmente, pero al mismo tiempo hay una réplica de China que es bien potente, en el sentido que China pondrá cero arancel para países de América Latina, de África y de parte de Asia. ¿Cómo ve usted este panorama? ¿Cuál es la complejidad que le atribuye? Bueno, nosotros somos un pequeño país que sus exportaciones fundamentalmente las tiene diversificadas justamente en China y en Estados Unidos. El cobre, claramente el principal país exportador que recibe nuestra exportación de cobre es Estados Unidos. Entonces, desde esa mirada, creo que hay que ser muy responsables en ir evaluando cuáles son las acciones que se van generando. Chile, yo creo que en el tiempo no debiese ser un país que tenga eh, permanente conflicto. Claramente una de las razones que estipuló Estados Unidos para aumentar este gravamen del 10%, una de las razones es cómo controlamos la piratería, cómo controlamos la falsificación de nuestros productos locales que muchas veces llegan a Estados Unidos. Y por otro lado, también un pequeño, una advertencia en relación a la reforma de las pensiones y a la licitación de las carteras, de los stocks, porque esto claramente toca inversión norteamericana. Entonces, en la medida que de manera muy responsable la dirección económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, vayan matizando los efectos, creo que por un lado vamos a poder sortear esta situación con Estados Unidos y por otro lado se abre una tremenda oportunidad también para diversificar nuestras exportaciones a países tan importantes como es la India. Bueno, aquí en Profundidad de Campos del canal del Senado nos importa mucho también, aparte de la palabra, los senadores, los que legislan, los que hacen las leyes, la Cámara Alta, donde se supone que está el refinamiento de los proyectos legislativos que envía el gobierno y también que se aprueban en la Cámara de Diputados. Queremos también la voz ciudadana que esté presente aquí y por eso invitamos al ciudadano de a pie, de la gente de la calle, que pueda hacerle preguntas a los senadores de la República. Aquí tenemos al siguiente invitado. Hola, mira, yo soy vecina de acá de Barroso, vivo en la Torre Almendral y antes este sector era súper tranquilo, uno a las 10 de la noche sacaba a pasear al perro, no había problema, no teníamos problema de que nos sacaran los celulares, caminábamos por este sector tranquilamente. Últimamente, hace como ya 3 meses, ya no pasa lo mismo. Es más complicado, andan asaltando, siempre hay que andan peleando en la noche. Entonces, o sea, ya no se puede salir a la plaza a sacar al perro a pasear en la noche. Entonces quería saber qué están haciendo con el tema de la delincuencia y cuál es la solución o qué medidas están tomando porque no se ve avance. Yo veo que la delincuencia aumenta en este sector. Ahí está la pregunta, senador Durana. Y otra de las cosas que uno escucha es que se ven poco y nada carabineros en la calle. Bueno, claramente la agenda de seguridad que se han impulsado por parte de los presidentes del Senado en conjunto con el gobierno buscan claramente darle una respuesta a la ciudadanía. Y desde esa mirada, al asumir la presidencia de la Comisión de Seguridad, le he solicitado al Ministerio que evaluemos cuál ha sido el impacto real de todas las leyes en materia de seguridad que, por un lado, ya están en pleno funcionamiento y cuántas aún están pendientes su reglamento que no pueden entrar en vigencia. Porque sería súper importante escuchar de parte del círculo de la seguridad, de las instituciones, de las fuerzas de seguridad, de aduanas, del Servicio de Impuestos Internos, del Ministerio Público. Bueno, si es que finalmente todas estas leyes han facilitado la persecución penal y hemos logrado cambiar o mover la aguja en relación
a la seguridad, porque claramente, y como lo ha expresado la señora, la ciudadanía no percibe nada. Hoy día, por ejemplo, esta noticia que hemos recibido desde el día de ayer de esta ciudadana chilena en Colchane, que fue asesinada a balazos. Pero si en Colchane está toda la fuerza de seguridad y las fuerzas armadas, si ahí está el estado de excepción, fundamentalmente, y que libremente un ciudadano, un migrante irregular de nacionalidad venezolana, mata a una persona de Colchane en un pueblito que es de este porte, es porque definitivamente entonces todo lo que hemos hecho hoy día cae a niveles cero. Y desde esa mirada, cuando uno pelea el reglamento del uso de la fuerza, que tiene directa vinculación con infraestructura crítica, cuando nos va a tocar analizar inteligencia policial, cuando tenemos profundas diferencias en el rol que tiene que cumplir la seguridad municipal, si efectivamente las municipalidades no tienen por qué participar en los procesos, en la responsabilidad de seguridad en la comuna, pero se han visto en la absoluta necesidad, porque es la autoridad más cercana al territorio, de que le exigen mayores efectos y niveles de actuación en torno a tener seguridad municipal. Pero esa seguridad municipal no tiene ni equipamiento, ni tiene elementos disuasivos para poder enfrentar a un crimen organizado que tiene armas cortas, armas largas y hasta dinamita o granadas. O cuando analizamos la situación del fútbol, si finalmente, si el ministro de Seguridad no quiere disponer de carabineros en los estadios, entonces quedó la responsabilidad bajo seguridad privada. ¿Qué es seguridad privada? Ahora, cuando hay, por ejemplo, una reflexión con respecto a la seguridad y la dotación municipal con armamento, o habría que incrementar el armamento, la capacitación y cooptar ciudadanos que se incorporen a carabineros, ¿cuál de las dos alternativas le parece a usted que es más rápido para enfrentar el problema? Bueno, es que yo creo que en definitiva todas las instancias que nosotros tengamos a disposición para enfrentar la delincuencia tenemos que usar. Es que el mayor problema es que lamentablemente de un tiempo a esta parte los gobiernos terminan siendo o terminan teniendo un complejo con la seguridad. Hay algunos gobiernos que son más compasivos con los delincuentes, que finalmente terminan generando una acción entendiendo de que no, si es un problema social, la delincuencia nace de un problema social. Pero hoy día no estamos reconociendo que la delincuencia está naciendo también de un problema de migración irregular, en donde hemos importado tipos de crímenes, de violencia, que no los conocíamos en Chile. En Chile no se conocía la extorsión, no se conocía el sicariato, no se conocían las balaceras en las poblaciones, y la respuesta del Estado en torno a una discusión eterna para saber cuál debe ser la forma en que vamos a enfrentar a estos grupos, lamentablemente no está avanzando a la misma velocidad con que finalmente las organizaciones criminales tienen tomado todas las plazas, calles y sectores de muchas regiones del país. Senador Durana, estamos llegando al final. Queremos invitarlo a jugar al ping-pong con algunos conceptos, ideas que usted pueda retrucarnos con otra idea, otro concepto o con otro nombre. Aislamiento de la región de Arica, Parinacota. Una falta de política de Estado. Seguridad municipal. Absolutamente necesario. Robo de cables. Creo que está impactando en las telecomunicaciones y fundamentalmente también en generar daño a toda una población. Manuel José Osandón. Presidente del Senado. Último año de gobierno. Gracias a Dios. Registro de prófugos. Una herramienta importante en la medida que quienes deben aplicarla tengan la suficiente capacidad de poder enfrentar, porque hay que denunciar a la persona cuando uno sepa que está en el registro prófugo. Evelyn Matei. Va a ser presidenta de Chile. Minuto de confianza para usted. 60 segundos y ya. Para mí ha sido un honor
ser senador de la región de Arica y Parinacota, en donde he focalizado todos mis esfuerzos siempre en poner a Arica en el primer lugar de las prioridades legislativas y también del trabajo ciudadano. Tengo absoluta confianza que vamos a generar las condiciones para que Arica y Parinacota, región bifronteriza, alejada a 2.100 kilómetros de la zona centro del país, tenga las capacidades de tener estrategias de desarrollo económico, capacidad de inversión, empleo y obviamente siempre mantener esa ciudad de la eterna primavera. Senador José Pilo Durana, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y a usted también, que sigue estos diálogos, estas conversaciones con la Cámara Alta a través de los representantes de las distintas regiones del país, aquí en Profundidad de Campos, del canal del Senado de la República de Chile. Le decimos carpe diem, será hasta la vista.